¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 62, comenzando con el primer episodio de esta temporada. Y bueno, yo, tal como lo había prometido, en esta semana vamos a estar compartiendo sobre 6 razones por las cuales debemos y podemos confiar en Dios. Y bueno, quiero comenzar con un texto de la Escritura, de la palabra de Dios. Isaías 26, en el versículo número 3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor, Jehová el Señor, está la fortaleza de los siglos. Y bueno, cuando hablamos precisamente acerca de la confianza en Dios, ¿verdad? Pues aquí la invitación de Isaías 26, 3 y 4, pues es el texto, ¿verdad?, que yo estoy utilizando el día de hoy. Y bueno, pues voy a comenzar con la primera. Y bueno, mi nombre es Arturo Delgado. Mucho gusto para todos los que nos están escuchando o viendo y que no tienen quizás una pantalla para verlo, solamente escuchándolo. Mi nombre es Arturo Delgado y bueno, pues es un privilegio, una bendición poder hacer las charlas pastorales y compartirles, ¿verdad?, de estos temas y sobre todo de la confianza en Dios. Confiar en Dios no es un asunto sencillo, porque si no todo mundo confiaría ciegamente. Confiar en Dios requiere de no tanto, es que es un poquito a veces incongruente, ¿no? Por ejemplo, dice uno, pues es que confiar en Dios requiere de un esfuerzo, pero al mismo tiempo confiar en Dios significa descanso. O sea, que lo vas a hacer sin esforzarte. Entonces, bueno, de alguna manera, algunas de estas cosas llegan así a suceder, pero como quiera que sea, cuando hablamos precisamente de confiar en Dios, no es un asunto tan sencillo, ¿verdad? Pero a final de cuentas tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué significa o por qué debemos confiar en Dios más bien? Y mencioné 6 razones, hoy es la primera. Podemos confiar en Dios y debemos confiar en Dios por su naturaleza. Por su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Bueno, hay muchas cosas, pero entre estas, ¿verdad?, son lo que llamamos los atributos divinos. Los atributos de Dios no solamente se miran al leer la Biblia, sino también los podemos ver en nuestra experiencia, en la historia, en la naturaleza y en la creación, ¿verdad?, de Dios. Hay muchas cosas, ¿no?, que nosotros podemos ver a través de de lo que nos rodea, que Dios, ¿verdad?, es lo suficientemente confiable para nuestras vidas. Ahora, siempre me hago la pregunta, ¿no? Si no confío en ti, Dios, ¿en quién más voy a confiar? Fíjense que la Biblia dice que hay personas que confían en su fuerza, en su sabiduría, en sus amigos, en su influencia, en muchas otras cosas, ¿no? Siempre hay esta situación, ¿no?, de la confianza en las cosas, ¿no?, que se tienen. Pero yo quiero invitarles a tener una confianza plena en Dios de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña sobre la naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza, estamos hablando precisamente de cómo es la persona de Dios. Cómo es la persona de Dios. Hay muchas cosas, pero básicamente una de ellas, poder. Yo lo puedo resumir en poder. Cuando hablamos del poder, ¿verdad?, estamos hablando precisamente de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede hacer. ¿Y qué puede hacer Dios? Dios puede hacer muchas cosas. Entre ellas, puede cambiar el estatus de todas las cosas de la vida. Dios puede cambiar nuestra vida, cambia a las personas, porque tiene el poder de hacerlo. Tú quizás puedas pensar, ¿a poco Dios puede cambiar verdaderamente digamos, nuestra vida, el carácter y todo eso? Sí, sí lo puede hacer. Por eso Él es un Dios de poder. Por eso hablamos del poder de Dios. Recientemente estaba yo viendo un testimonio de un matrimonio en una de nuestras reuniones acerca de cómo Dios cambió su vida y el poder de Dios manifestado a través de un deseo y un anhelo de ver
cambiada su vida, su matrimonio y todo eso. Y entonces el perdón fue muy importante entre ellos, lo mencionaron como una experiencia, pero ellos dicen, sí, Dios puede hacerlo. Y lo creyeron y lo lograron. Confiar en Dios por su poder. El poder de Dios, ¿verdad?, se manifiesta de múltiples maneras. A veces hay una versión muy antigua que decía, ¿verdad?, que el Evangelio es potencia de Dios. Nosotros ahora vemos ese mismo texto, ¿verdad?, que es poder de Dios. Pero me gusta la palabra potencia, ¿no? Porque cuando uno habla de la potencia, uno habla de un carro con una maquinota, 8 cilindros, de las más potentes, 4.0, imagínense, y que es, ¿verdad?, una fuerza increíble para salir rayando llanta, ¿verdad? Y se siente la potencia del motor. Cuando uno mira a Dios y uno ve su naturaleza y ve su persona, no es débil. Tú puedes confiar en Dios porque Él no es débil. Él es poderoso. Él tiene poder. Su fuerza es infinita. Él tiene más poder que todos los superhéroes juntos. Él es el poderoso de Israel, dice la Biblia también. Entonces, pero a veces cuando hablamos del poder, a mí me gusta traducirlo a esta palabra que ya acabo de mencionar, que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede. ¿Y sabes por qué Dios puede? Porque también Dios quiere. Y si a veces tú dices, pues es que Él puede, pero a veces como que no quiere, pues depende de lo que le pidas, ¿no? Y también depende de otras cosas. Pero sí es importante que tú sepas que Dios puede hacer cualquier cosa. Ahora, confiar en Dios. Cuando tú vas y pides un préstamo a un banco, por ejemplo, ¿por qué vas al banco a pedir prestado? Porque tú sabes que el banco tiene el dinero para prestarte. No sabemos si te lo va a prestar, pero al menos sabes que es solvente para prestarte. Si tú necesitas, por ejemplo, la salud, ¿verdad? Entonces tú vas al médico. ¿Por qué vas al médico? Porque tú confías que de alguna manera lo que el médico ha estudiado, ha hablado, ha dicho o tantas otras cosas significa que él tiene una especie de solución para tu mal o tu enfermedad. O sea, en otras palabras, tú confías que él puede hacer las cosas. De la misma manera cuando hablamos de Dios, tú puedes confiar en Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes que Él es solvente. Bueno, no el solvente del que se aspira, sino, o con el que pinta, ¿no? Sino Él tiene la solvencia, el respaldo que dice, yo puedo hacerlo y me sobra. Me sobra dinero, riquezas, poder, salud, tantas cosas. Él puede hacerlo. Y la mayoría de las veces también quiere hacerlo. Cuando la respuesta no viene de parte de Dios, tú no debes desesperarte. Debes seguir confiando en Él. Porque cuando tú confías en Dios, entonces Él va a saber que tú estás creciendo y en tu crecimiento espiritual, Él va a responderte a ti. Esta es la primera parte. Podemos confiar en Dios por su naturaleza. Y entre todas las cosas que hay de su naturaleza, yo he mencionado una sola, el poder de Dios. Él puede hacerlo. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en nuestra siguiente charla pastoral.